y tecnológica es de baja inversión. Yo estoy de acuerdo en que se desarrolle una excelente educación técnica y tecnológica, pero la educación técnica y tecnológica necesita alta inversión, más inversión incluso que la universidad. Con 700.000 pesos le vamos a ofrecer una educación perrata a la población pobre de este país. ¿Es eso lo que nos piden? Calidad. Nos hablan de calidad y el único referente de calidad que hay en la ley es elevar a la ley las competencias como criterio de calidad, después de la terrible experiencia que hemos tenido con las competencias en educación básica y media. Calidad. Nos hablan de calidad, pues resulta que está probado también, y hay suficientes investigaciones al respecto, que el no tener una expectativa en la educación superior y el no tener 3 años de preescolar implica que aumenta la deserción en la educación media. Hablemos de esa calidad y discutamos qué es calidad para este país y cuál es la pertinencia de la educación para este país, pero que no nos hablen de calidad como si las competencias fueran la magia de la calidad. Nos dicen que desapareció el ánimo de lucro de la reforma. No, desaparecieron las instituciones con ánimo de lucro de la reforma, pero el ánimo de lucro sigue intacto en la reforma. Les explico qué es ánimo de lucro. Baja inversión, ampliación de cupos para producir una mano de obra barata para el capital. Eso es ánimo de lucro y eso está en toda la reforma. La reforma está inspirada por el ánimo de lucro. Sin hablar de los procesos de privatización que han asumido las universidades para poder sobrevivir. Se ha privatizado la investigación. Ahora las investigaciones han sido respaldadas por consultorías. Se ha privatizado la extensión, se ha privatizado la formación. Las universidades cada vez contratan más profesores de cátedra u ocasionales. En esos términos se nos dice, y los últimos minutos, se nos dice un sistema de educación superior. Yo realmente soy profesor de teoría sistémica en materia social y yo no veo el sistema por ningún lado. Un sistema tiene que tener subsistemas diferenciados. Aquí no hay subsistemas diferenciados. Todas las instituciones pueden entrar, ofrecer programas. Se dice que eso es bueno, me parece que es una ignorancia del sector. ¿Por qué las universidades son las que pueden ofrecer doctorado? Por el tipo de comunidades académicas, la tradición de producción de conocimiento. Yo puedo tener, y muchas más cosas, yo puedo tener una institución técnica y tecnológica de calidad en el mundo que no reúna las condiciones para ofrecer un programa de doctorado. Pero además ese sistema, y termino ahí para no alargarme en este punto y poder terminar con la autonomía, ese sistema que nos proponen es un sistema en donde la intervención del gobierno es absoluta y donde lo único que hay, sin jerarquías, es un gobierno y un Estado omnipresente en la educación superior. Y me permite el último punto, 1 minuto para el último punto. La autonomía. ¿Cuál autonomía? Ni adentro ni afuera. Seguimos con los mismos consejos superiores para nombrar las directivas de las universidades. Consejos superiores donde los gobiernos nacional y departamental son determinantes y decisorios y donde la representación de la comunidad universitaria es mínima. ¿Cuál autonomía? ¿De cuál autonomía nos están hablando? ¿Qué se le puede pedir a la universidad cuando sus directivas no son nombradas exactamente por la comunidad, sino por la injerencia de los gobiernos locales o departamentales y nacionales? ¿Cuál autonomía en el gobierno cuando en los órganos del gobierno la representación de las universidades es mínima? Miren el CESU en la reforma, 2 representantes de las universidades, 6 del gobierno, incluido el director de SENA, y después una gran cantidad de las instituciones de educación superior, que es la manera de disolver y de acabar con la representación de las universidades. Miren el CONACES, al CONACES van a ir las universidades invitadas como invitados especiales. ¿Cuál es la autonomía que nos van a dar? Pero además se aprueban recursos adicionales condicionados cuando la Corte ha dicho que esos recursos son inconstitucionales. ¿Cuál autonomía? Qué bueno que podamos hablar sobre la reforma a la Ley 30.
Muchas gracias.